La derrota más grande que ha tenido Trump después de la última vez que perdió la presidencia, cuando Biden precisamente, y luego perderla con Biden, ¿no? Bueno, la segunda humillación más grande que ha tenido después de esa acaba de suceder. Pero ¿saben qué es lo peor? Que fue con su propio plan maestro, que se le volteó en su contra y que ahora pues el resto de los estados sabe ya en todo Estados Unidos cómo hundir y humillar y derrotar a Donald Trump de una buena vez por todas. Ayer se abrió la caja de Pandora, ayer se perdió el control sobre la mayor ciudad y a su vez el mayor estado del país, y eso cambia todo ya para el 2026. Ya podríamos tener una película del fracaso anunciado de Donald Trump. Lo que ayer vimos fue la crónica anunciada de una derrota perfecta para Trump. Millones salieron a votar en una elección local en California sin saber que en el fondo era una emboscada contra los planes de Donald Trump. Era un señuelo que mordió muy bien el presidente de los Estados Unidos, con el que se reescribieron ya desde ayer todas las reglas del juego antes del siguiente partido. Porque eso es exactamente lo que Trump llevaba intentando hacer desde hace meses. Lo que quería, y nosotros lo platicamos aquí con ustedes, cómo comenzó precisamente con el gobernador Greg Abbott, intentando manipular los mapas electorales estatales para asegurarse de cometer un fraude en los Estados Unidos. Generar de alguna forma una mayoría artificial en la Cámara, en las elecciones intermedias del 2026. Y esta semana, en California, ese plan se le cayó a pedazos. A ver, yo creo que es importante tener un poco de contexto rápido, porque lo que acaba de pasar, la verdad es tremendo. Estamos hablando de una elección especial que no tenía ni candidatos en la boleta, ¿eh? Lo que tenía era una propuesta llamada Proposición 50. De eso estamos hablando. No crean que estamos hablando de la debacle enorme que tuvo además una derrota brutal contra los demócratas. Hablamos de esta Proposición 50, que básicamente se trataba de revertir pues un rediseño del mapa electoral que fue aprobado por los demócratas en Texas, y que ese era el plan maestro de Trump para perpetuarse en el poder. Los demócratas lo toman, lo replican en otros estados, pero azules, o sea, demócratas, incluyendo pues distritos claves de California, con una idea muy sencilla, pero muy letal, y al final la trampa que puso Trump, pues se cayó él mismo en ella. Impedir que los republicanos robaran ventaja, redibujando los límites de los distritos para maximizar básicamente su representación con menos votos. A eso, que es de lo que Alba y Derek les han estado platicando mucho antes de que se perpetuara lo de ayer, es el famoso gerrymandering, que pues Trump y los suyos ya contaban con esa jugada maestra para asegurar al menos 5 escaños nuevos. Miren, lo resumimos muy sencillo. Imagínense que ustedes viven, por decirlo algo, en el distrito de Jalapa Rural, en México, porque México es Jalapa 1 y 2, Jalapa Urbano y Rural. Bueno, que por cierto, se acusaba en su momento mucho de eso, ¿no? El plan perfecto. Antes Jalapa era uno solo. Jalapa era un solo distrito electoral. Luego se partió en Jalapa Urbano y Jalapa Rural porque creció la población. Lo que pasó fue que donde ganaba la oposición en aquellos años, pues al fraccionarse o al fragmentarse el voto, simplemente se les hace más difícil ganar. Ya no se llevaban carro completo. Y con eso, pues por ponerles ese ejemplo, ahora extrapolémoslo a los Estados Unidos, pero de una manera en donde lo que querían era borrar distritos electorales completos donde los demócratas podrían ganar para recuperar el control y generar la mayoría republicana de Donald Trump en la Cámara Baja. Pero no contaban con que 8 millones de personas ayer salieron a votar por una propuesta muy simple, técnica, sin rostro, sin campañas personalizadas. Y la razón es por qué. Porque todo el mundo ayer entendió que lo que estaba en juego era
correr a patadas a Donald Trump de la Casa Blanca. Ese es el dato duro. Y la proposición 50 pues fue aprobada por una diferencia brutal. Fue una barredora. Más de 12 puntos porcentuales. Eso, amigos, es un escándalo en términos políticos porque significa que no solamente ganaron los que impulsaban, sino que desbordaron cualquier expectativa de participación. Fíjense, según datos de la Oficina Electoral del Estado, 8.3 millones de californianos salieron a votar en una elección que ni siquiera era obligatoria, no era muy mediática, simplemente era salir a votar por una propuesta. Y todavía incluso se siguen contando papeletas. ¿Saben qué es lo más relevante de esto? No es solamente el número, sino el perfil de votantes, que como les decía Derek precisamente hace rato, fueron votantes jóvenes, latinos, que usualmente los latinos por alguna razón misteriosa antes se desbordaban en votar por Donald Trump y ahora pues la comunidad hispana de Estados Unidos ya se fue en contra de Donald Trump. Los jóvenes están votando en contra de Donald Trump, las comunidades organizadas y muchos de ellos decidieron ir presencialmente a pesar de que podían votar por correo, pero querían estar ahí, querían que se notara su presencia, que no les hicieran fraude. Ciudades como Los Ángeles, Sacramento, Imperial County, bueno, la fila le daba incluso vuelta a la manzana. Incluso una hora después de cerradas las urnas, la imagen era brutal porque lo que se veía era pues a personas precisamente esperando 3 horas solamente para marcar un sí en una papeleta que ni siquiera tenía nombres propios. Amigos, eso no pasaría si no hubiera un tema político de fondo, un problema enorme en los Estados Unidos. Y ese problema se llama Donald Trump. Y el fondo es este. La gente está harta de Donald Trump en Estados Unidos. No nada más en el tema de la propuesta 50. Ayer Donald Trump asumió que tuvo una de las peores derrotas de su vida, no solamente con la propuesta 50 del gerrymandering, sino que también tuvo una derrota electoral literalmente porque en todos los estados en donde hubo elecciones, perdió prácticamente. Sale Trump como loco a decir que perdió porque él no estaba en la boleta, pero que si él hubiera estado en la boleta, arrasaba porque la gente lo ama. Bueno, vean ustedes lo que dicen los noticieros estadounidenses de las locuras de Donald Trump. Wisha, tenemos una publicación en Truth Social del presidente Trump sobre los resultados de esta noche. Así es, comandante. Es la primera vez que tenemos noticias del presidente desde la derrota republicana. Y cita a encuestadores anónimos, diciendo: Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las razones de la derrota republicana esta noche, lo que coincide con lo que he oído hoy a los asesores principales de Trump en la Casa Blanca, que han dicho: miren, las elecciones fuera de ciclo son lo que son. No lo consideramos un referéndum directo sobre el presidente y su desempeño. También sugirieron que tal vez los demócratas estaban alargando el cierre, porque reconocen que está perjudicando a los estadounidenses y podría haber perjudicado estas elecciones. Pero nuestras encuestas a pie de urna mayor cuentan una historia diferente. Así es. En Virginia, cuando se les preguntó si Trump había influido en su voto, el 52% respondió que sí. En Nueva Jersey, el 51% dijo que sí. En California, ya veremos, lo lograremos, lo haremos. La respuesta fue que el 58% sí. Trump fue un factor. En Nueva York, solo el 38% dijo sí y el 59% dijo no. Pero independientemente de si aparece directamente en la papeleta o no, él está ahí, ¿verdad? Porque la gente está pensando en sus políticas, especialmente, estoy pensando en Virginia, que tiene un porcentaje extremadamente alto de trabajadores federales. Así que se han visto directamente afectados por las políticas de Trump, por DOGE, por este cierre. Y no sabemos exactamente cómo influyó el factor Trump, pero sin duda nuestras encuestas muestran que lo hizo. Pues claro que lo hizo. Digo, Trump viene gobernando como si estuviera jugando Risk. No sé si les gusta a ustedes ese juego. A mí me encanta. Lo que hace es rediseñar mapas, intimida a sus rivales, controla las narrativas, reprime a la prensa, la libertad de expresión, quita apoyos sociales. Hoy en Estados Unidos pregúntenme si alguien siente que tiene Medicaid, si alguien tiene estampillas del programa SNAP, si alguien tiene asistencia social en caso de que lo necesite. Yo les he dicho en muchas ocasiones, recién emigras a un país como Estados Unidos y Canadá y el hispano que ya está aquí siempre te dice lo mismo. Este país te cobra muchos impuestos, pero nunca te va a dejar solo.
Bueno, ahora en Estados Unidos les cobran una excesiva cantidad de impuestos, por no decir otra cosa, y encima no los ayudan en nada. Si te quedas sin trabajo por las políticas de Trump, por cierto, no hay empleos a los que puedas acudir, porque ese tipo está acabando con toda la industria. No hay programas sociales de emergencia a lo que puedas tú tocar la puerta, estampillas, nada. Medicaid. Y encima utiliza los organismos como ICE como instrumento de control y de represión política. Todo eso lo hace en plena campaña encubierta rumbo al 2016, pero lo que acaba de pasar en California pues es ya una muestra de que la maquinaria de Donald Trump tiene límites. Y los límites son cuando la ciudadanía se activa y se las cobra. Como dijo ayer Gavin Newsom, el gobernador del estado, no hay tronos, no hay coronas, no hay reyes. Y lo dijo con mucha razón, porque esta elección fue una reacción directa al intento precisamente pues, de intervenir desde Washington y usar las estructuras políticas locales como arma electoral. Desde que Trump llamó a Greg Abbott, para el gobernador de Texas, para que hiciera su gerrymandering, que les decía, y encima le exigía 5 escaños como si fueran de su propiedad, o sea, como derecho de piso, ¿no? Como cobro de piso. Pues desde ahí quedó claro que el plan de Trump era meterle mano a los mapas electorales antes de que llegaran las elecciones. Una movida que California ya neutralizó por completo. Y no solamente bloqueó los cambios en los distritos, sino que abre ya la posibilidad de que los demócratas recuperen hasta 5 escaños clave. Y encima de eso, que los demócratas le den una paliza que en su vida ha recibido Donald Trump. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.